Hola compañeros, somos el grupo Gamma y les hablaremos sobre el área maya. Los mayas fueron una civilización mesoamericana prehispánica que existió desde los años 2000 a.C. hasta el 1697. Ocuparon el territorio del suroeste de México, en toda la península de Yucatán, eh, la totalidad de Guatemala, México y parte de El Salvador y Honduras. El periodo de los mayas se dividió en cuatro periodos principales, que fueron el periodo preclásico, que va desde el año 2000 hasta el 2005, hasta el 250 después de Cristo, y se subdivide en dos periodos que son el periodo medio y el periodo tardío. En este periodo inicial surge lo que es sus arquitecturas. Ellos desarrollaron lo que fue la agricultura y dando lugar a lo que es la civilización, ¿no? Este periodo se subdividió en dos periodos y de ahí le siguió el periodo clásico que duró desde el año 250 hasta el 950 después de Cristo. También se subdividió en dos periodos que fue el periodo clásico temprano y el periodo clásico tardío, hasta el 850 después de Cristo. En este periodo fue de florecimiento para la cultura maya, en el que prosperaron las grandes ciudades mayas y se exhibió una pujante cultura artística e intelectual. Existía la polarización entre la política y entre las ciudades, que eventualmente colapsó en el abandono de las ciudades. Así también tenemos el periodo posclásico, en el que se divide en el periodo temprano y en el periodo tardío. En el periodo tardío, este periodo se caracterizó por la caída de las grandes ciudades de los mayas, como ser algunas que vamos a ver a continuación. Y luego, por último, el periodo de contacto y conquista española, que aquí fue un periodo de conflicto entre los invasores europeos y las culturas mayas. Se extendió a lo largo de numerosas guerras y conquistas. Eh, Vamos a un dato muy importante de las ciudades de los mayas, es que pese a que ellos no tenían noción de organización, de ordenar sus ciudades, se regían su urbanismo se emplazaba, tenía un urbanismo instintivo que se emplazaba en torno a un centro ceremonial. Entonces, ¿qué son los centros ceremoniales? Los centros ceremoniales son complejos estructurales que consisten en plataformas, como vemos en las imágenes, plataformas y pirámides ubicadas generalmente en el centro de sitios arqueológicos, en los que se rendía culto a los dioses, tenía la función de tenía una función religiosa y también de sacrificio. O sea, hacían rituales mediante ceremonias en los que sacrificaban a humanos eh, para sus deidades. Generalmente están ubicados en relación a los puntos cardinales, sur, norte, este y oeste. La arquitectura maya se edificó eh, en planificación a los centros ceremoniales. Como dijimos, este era el urbanismo que tenía cada ciudad maya, que en torno a un centro ceremonial se ubicaban las demás edificaciones. El centro ceremonial o templos, también llamados, se ubicaban también de acuerdo a su topografía. Seguían la topografía del suelo y se componían por esculturas que ellos hacían, como por ejemplo tenemos las estelas, que son, que vienen siendo lo que es como un monumento de toda su trascendencia y dinastía de los templos. También tenemos una característica de estos templos son los arcos o bóvedas de los mayas, que tenían diferentes para cada ciudad, como podemos ver aquí. Y también los templos se componían de una crestería en la parte final. Algunos tenían esto, que era para darle tenían un templo superior o altares. Los primeros centros ceremoniales
fueron en Tikal, en Uxmal y en Palenque. La ciudad de Tikal. La ciudad de Tikal se ubica en el municipio de Flores, en Petén, y constituye el asentamiento prehispánico más extenso de Guatemala, como podemos ver acá en el mapa, y cuenta con alrededor de 500, aproximadamente 16 kilómetros cuadrados. Em, la, histo- la- el, el periodo de Tikal se emplazó en el periodo clásico, que fue alrededor de los 900 a.C. y duró 200 años. Entre los edificios más relevantes podemos encontrar la Gran Plaza de Tikal, el Gran Jaguar, el Templo 1, podemos verlos acá en el mapa, el Templo de las Máscaras, el Templo 2, el Acrópolis Norte, el Templo 33, el Acrópolis Central, el Acrópolis Sur, el Templo de la Serpiente Bicéfala, el Templo 5, el Templo de las Inscripciones, las plazas, conjuntos conmemorativos del mundo perdido, los complejos de la pirámide gemela y algo muy característico en cada ciudad, que eran los juegos de pelota. Estos son algunos de los edificios que se encontró en 16 kilómetros aproximadamente. Conste que esta ciudad todavía no ha sido excavada lo suficientemente porque es muy extensa, es pura selva, entonces todavía aún faltan edificios que se los debe estudiar. El primer templo, el templo 1 o templo del Gran Jaguar también llamado, está emplazado en Tikal y su arquitectura era maya, una arquitectura clásica. Su forma del templo es de estructura piramidal y tiene una planta cuadrangular, como las pirámides. Y en el espacio tenemos que tiene 44,6 metros de altura. Se compone por tres elementos básicos que son eh, la base, el basamento piramidal, una escalinata que servía en ese tiempo para subir materiales hasta el templo superior, y la crestería. Este templo era de función religiosa, como ya dijimos, pero albergaba diversas ceremonias no rituales, y también es funerario porque se encuentra la tumba del primer gobernador de Tikal. Eh, en el orden, como ya dijimos, se sitúan los templos respecto a los puntos cardinales, y este se situaba al este. También en los materiales encontramos lo que es la piedra caliza, que era muy propia del lugar, pero en su época estaba revestida de estuco, y se dice que cuando recién se construyó, el estuco provocaba diversos colores, ¿no? En lo que es la piedra caliza, un efecto de diversos colores. Como podemos ver acá en las imágenes, esta es una planimetría donde este es el templo del Gran Jaguar, y al frente viene el templo 2, que lo vamos a ver a continuación, el templo de las máscaras. La gran plaza de Tikal, que es donde se emplazaban más de 45 edificios, estelas, altares, pirámides, sepulturas y templos. Muchos de ellos fueron los importantes de este lugar. Esta fue la gran plaza de Tikal, como se ve en la imagen. Acá tenemos estelas, templos, edificaciones, incluso hasta viviendas de los mayas. El Templo de las Máscaras, que se sitúa al frente del Templo del Gran Jaguar, lo mandó a construir Yasou Chang, que fue un gobernador de Tikal, en el año 700 como monumento a su esposa. Como podemos ver acá, en esta pirámide, eh, como fue para monumento de su esposa, hizo se, que la pirámide tuviera esculpida la cara de su esposa. Esta pirámide tiene 38 metros de altura. Acrópolis Norte. Acrópolis Norte se sitúa
en uno de los laterales de la Gran Plaza. La Gran Plaza era como que todo donde están todas las edificaciones y en esas, como se situaban en puntos cardinales, había el Acrópolis Norte, el Acrópolis Central, el Acrópolis Sur. Y este Acrópolis Norte se alzan imponentes templos, igual, pirámides, estelas, y como podemos ver acá, está el Templo 33, que es el más conocido y el que más tenemos información, el que más se encuentra. Frente a la Acrópolis se pueden ver varias estelas. Este es el Acrópolis Norte. Y estas son las estelas, ¿no? Que se pueden ver que era como que, digamos, los retratos familiares de los mayas, porque marcaban su dinastía ahí. En el Acrópolis Norte encontramos el Templo 33, que su construcción se inició en el periodo clásico temprano. Fue una pirámide funeraria de 33 metros de altura, de ahí su nombre. Y también acá se alberga el cuerpo de Silla Chan durante tres fases diferentes, en donde se puede admirar una enorme máscara acá, una máscara de piedra del dios de nariz larga. Entonces, y también tiene una estela, la estela 31, que fue colocada sobre la tumba del rey Silla Chan. Y actualmente esta máscara está en restauración. Como podemos ver, cada templo tenía su propia escultura, ¿no? Su propio tallado. También tenemos el Acrópolis Central. En el Acrópolis Central está situado frente al famoso juegos de pelota maya, que en uno de los laterales de la Gran Plaza, como les había explicado, la Gran Plaza era como que todo el conjunto, toda la ciudad Tikal, y ahí se emplazaban los que eran los Acrópolis Norte, Central, Sur, y este es el Acrópolis Central, que tiene alrededor de 1,5 hectáreas, en los que encontramos diversos complejos de edificios que más eran administrativos y residenciales de la antigüedad, y sirvieron para viviendas de la familia real de Tikal. Entramos a lo que es el mundo perdido. El mundo perdido de Tikal es un complejo ceremonial que cuenta con 38 estructuras repartidas alrededor de 6.000 metros cuadrados, como podemos ver acá. En el mapa podemos encontrar lo que es la Gran Pirámide. Esta Gran Pirámide funcionaba como centro astronómico. Esta es la Gran Pirámide por su topografía y también por lo que está elevada, servía como un observatorio. En la pirámide del mundo perdido, también es otra de las edificaciones que se encuentra en el mundo perdido, de Tikal, que este templo tiene una altura de 31 metros y una anchura máxima de la base de 67 metros. Su construcción data del año 250, también del periodo clásico. El templo Talaud Tablero en Tikal se encuentra en la zona norte, en la plaza oeste, y es la segunda mayor estructura del mundo perdido. Hoy en día está casi en ruinas, como lo podemos ver, pero mide 22 metros de alto y se estima o se creía que en aquellos tiempos tenía una mayor altura, ¿no? Por lo que en lo alto se creía que tenía tres cámaras y un santuario. El complejo de pirámides gemelas Q, que también está situado en Tikal, eh, este complejo es como que dos pirámides simétricas que se emplazan sobre una plataforma de base cuadrada, en el que hay dos edificios de pirámide simétrica, una ubicada en el extremo este y la otra en el oeste. Por eso es que tiene una base piramidal ancha. Al frente, como podemos ver, encontramos como un batallón de estelas, ¿no? Que eran como que la trascendencia de las dinastías que están esculpidas en estas estelas. El templo 4 o templo de serpiente bicéfala está situado al
oeste de la Gran Plaza y mide 70 metros de altura. Es el más alto de Tikal. Su construcción se hizo en el mandato del rey Changs y data del año 470 después de Cristo. Tenía una función ceremonial también y en la parte superior se utilizaba como plataforma para el estudio de las estrellas y los planetas, también a causa de su gran altura. Se puede, se puede actualmente subir, como podemos ver acá, persona, y la vista desde ahí dicen que es muy bonita porque ven a todo Tikal. Ahora entramos a Uxmal. Uxmal también fue una de las ciudades mayas que se emplazaron centros ceremoniales. Se ubicaba en el occidente de Yucatán. Uxmal fue una importante capital política y económica como Chichén Itzá y Zamal, que son otras ciudades, ¿no? Uxmal representa la arquitectura maya en la zona Puc, que es la región de Yucatán, como podemos ver acá en el mapa. Entonces, Uxmal se remonta al periodo preclásico, pero en el periodo clásico fue cuando tuvo su mayor apogeo. Podemos ver acá en el mapa algunas de las edificaciones que se encuentran y ocupa alrededor de 0,5 kilómetros. Se encuentra rodeado por una muralla y en su interior se encuentran edificios y conjuntos monumentales. El estilo Uxmal se dividió en Uxmal y Uxmal tardío. Las características que tenían este estilo de arquitectura era que las bóvedas de los edificios son más altas que los estilos anteriores. Están recubiertas con dovelas en formas de bota, como podemos ver en estas imágenes. Los muros están cubiertos por sillares labrados con sumo cuidado por los mayas y presentan dinteles remetidos en sus molduras. Los dinteles que podemos ver encima de cada abertura. Se observan también motivos serpentinos y distintas variedades y su extenso uso de celosías complejas. También figuras antropomorfas. También en Uxmal encontramos la pirámide del adivino. La pirámide del adivino cuenta la leyenda que se trataba de un enano hechicero, que su mamá era hechicera, y él igual tenía esos poderes y le dijo al gobernador de esa época que le apostaba que él iba a construir una pirámide en una sola noche. Y si así fuera, él se convertiría en el gobernador. Y así fue. De ahí surge la pirámide del adivino y de ahí también surge su nombre. Esta pirámide es de un estilo Puc. Su forma es de estructura piramidal, su planta es elíptica y posee 5 edificios superpuestos, como podemos ver acá, ¿no? Cada una de estas plataformas, construidos en diferentes periodos. Su función es un templo religioso, ceremonial, posee 5 niveles que se ubican en los 5 periodos que fue construido. Su tecnología es el mosaico de piedra y en el templo 1 o nivel 1 se ubica sobre la plataforma o banqueta, es decir, prácticamente a nivel del suelo, como podemos ver acá. Su decoración es a base de columnillas y mascarones de chac, en los que se destaca 2 que están sobre la entrada. En este templo se encontró la escultura denominada la Reina de Uxmal, que es una cabeza de serpiente con la boca abierta, de la que sale un ser humano. En el templo 2 o nivel 2, para edificar este templo, que queda a una altura aproximadamente de 2/3 partes del actual, hubo que cubrir el templo 1 y realizar sobre él una pirámide para acceder a él, ¿no? Al templo 1, que se hizo una apertura desde donde se observan las columnas que soportan el techo. En el nivel 3, que queda emplazado más arriba,
o templo 3 es un oratorio que se cubrió construyendo otro con un trono en forma de mascarón de Chaco. En el nivel 4 o templo 4 es el mejor conservado de todos los templos porque tiene una cámara en forma de mascarón de Chac coincidiendo la boca de la misma entrada a la cual se accede por parte de esta pirámide. Pero esta arquitectura pertenece al estilo Puco. También encontramos el cuadrángulo de los pájaros. El cuadrángulo de los pájaros está justo detrás de la pirámide del adivino. Es un rectángulo semicerrado, como acá lo podemos ver, que está detrás de la pirámide del adivino y la estructura tiene dos entradas pequeñas, ¿no? Tiene dos entradas pequeñas, como acá lo vemos, a la izquierda y a la derecha, y en el centro hay una entrada más grande y a una cámara con tres columnas. La estructura oeste tiene un arco similar. Podemos ver también acá su planta. En el edificio este es de estilo PUC, no posee adornos, solamente tiene 6 cámaras. En las cámaras del cuadrángulo de los pájaros es la última etapa que está tallada de piedra. También sobre la plataforma se modificó para cubrir más el espacio, por lo que las estructuras más nuevas se podrían colocar sobre ella. Eso se creía, pero se quedó así en la actualidad. También tenemos el cuadrángulo de las monjas. El cuadrángulo de las monjas se construyó entre los años 900 y 1000. El nombre relacionado con las monjas se asignó en el siglo XVI porque se parecía a un convento. También está situado, colinda con lo que es el cuadrángulo de los pájaros y las pirámides del adivino, como podemos ver acá. Las fachadas presentan una combinación de motivos decorados como celosías, columnas, chozas, las máscaras del dios de la lluvia, serpientes de dos cabezas, búhos, símbolos de planetas, Venus, elementos geométricos y figuras humanas desnudas y atadas ya sea de pie o sentado. En cada fachada presenta una combinación de diseños relacionados con diferentes deidades que evocan conceptos cosmogónicos y un fuerte culto a la fertilidad. En el edificio norte, porque tenemos igual 4 edificios en este centro, en el cuadrángulo de las monjas, que el edificio norte parece ser el más importante, ya que se encuentra en una plataforma alta, a comparación de los demás. En el edificio sur, el acceso principal al cuadrilátero es a través de un gran arco. En este hay 8 habitaciones. El arco tiene manos rojas pintadas y se cree que simbolizan al dios Sabna, llamado la mano celestial. En el edificio este, la fachada del edificio oeste tiene una longitud de 50 metros. De 50 metros con 5 cámaras, 2 de las cuales tienen otras habitaciones interiores. Las decoraciones de sus paredes imitan escamas de serpientes complementadas por 6 grupos de serpientes, de 2 cabezas dispuestas de las más grandes en la parte superior hasta las más pequeñas en la parte inferior. Y ahí tenemos las casas de las tortugas. Las casas de las tortugas es uno de los templos decorados más simples de la ciudad, como podemos ver en la imagen. Fue construido en la última fase del floreciente estilo Puc, o en el estilo periodo de Uxmal. La decoración es sobria y sus suaves paredes interiores contrastan con las columnas. Fue dedicado al culto acuático. Mide 30 metros de altura de este a oeste y 11 metros de sur a norte, con una altura aproximada de 7 metros. Contiene 3 cámaras centrales y 2 laterales. La parte superior de la fachada está decorada con columnas más delgadas y las molduras y la cornisa con esculturas de tortuga. Por eso es el nombre de la casa de las tortugas. Son arreglos típicos de la última fase del estilo Puc.
La Gran Pirámide. La Gran Pirámide se sitúa al lado sudeste y en su plataforma, esta Gran Pirámide, como su nombre lo dice, es de gran magnitud y es similar a la del adivino. Consta de 9 basamentos escalonados con una gran escalera o escalinata a la que se llega a una plataforma que es separada por 4 escalones de acceso al edificio, ¿no? En el centro se encuentra el paso al interior, donde un gran mascarón de Chak tiene decoraciones, eh, en en la parte superior, decoraciones de aves, decoraciones de grecas y los mascarones de Chak también, que era algo característico de esta arquitectura Puc. En el nivel superior está datado del siglo IX. La ornamentación está realizada con 3 elementos, ¿no? Que son estos: mascarones de Chak, decoración de aves y greca. El Palacio del Gobernador. El Palacio del Gobernador es uno de los templos más bellos de la escultura y arquitectura de los mayas, y uno de los edificios que hay que ver en la ciudad, como la Gran Pirámide del Adivino y el cuadrángulo del convento de las monjas. Se coloca en la cima de una colina, en la cima de una colina, y las características de la región Puc es una de las gran plataformas que forma 3 terrazas. Se divide en 3 partes separadas por bóvedas transversales muy altas. La decoración de la fachada del edificio tiene glifos de Venus colocados en las mejillas de las máscaras de Chak, dios de la lluvia y la fertilidad. También hay 8 serpientes de 2 cabezas sobre la entrada principal y a lo largo de la fachada. Hay chozas de pajas, y también hay números con barras y puntos que aparecen en 2 máscaras de Chak en las esquinas del norte del palacio. Mide casi 100 metros de largo y 12 metros y 9 metros de altura, y consta de 3 cuerpos independientes. El central es un edificio rectangular que tiene 14 cámaras accesibles, 11 de ellas desde el exterior. Tiene edificios separados en ambos lados y están conectados por un edificio con bóvedas transversales. Las paredes son lisas y sin ornamentación hasta llegar a la parte de arriba, que está toda la ornamentación. El Palomar. El Palomar es un edificio ubicado en Uxmal, junto a la Gran Pirámide hacia el oeste, que cierra un lado de un patio rectangular de 140 metros cuadrados. Tiene una cresta notable en la parte de arriba, que se asemeja a un palomar, es por eso su nombre. Hay personajes tallados en la superficie de la cresta, como podemos ver, aquí, ¿no? En la superficie de la cresta en estilo Puc. La construcción debe haber sido una parte de un complejo residencial que tenía un techo en el extremo occidental y una pirámide con un santuario en la parte superior. Palenque. Palenque, como dijimos, es una de las 3 ciudades en donde se ubican los primeros centros ceremoniales. Palenque se ubica en lo que hoy es el municipio de Palenque, ubicado al norte del estado mexicano de Chiapas, a 290 kilómetros de Tuxtla, dentro de una región montañosa con un clima tropical lluvioso. Como podemos ver aquí en el mapa, Palenque fue erigida sobre una serie de terrazas naturales que, su topografía era variada. Dentro de Palenque encontramos también diversos edificios, pero no se cuenta con mucha información. Vamos a ver los edificios que estaban dentro de esta ciudad. Las características del estilo palencano de su arquitectura era que tenía basamentos piramidales, el falso arco o falsa bóveda que está en todos los estilos de la arquitectura maya. Era rudimentaria su arquitectura. Sus viviendas eran construidas en base de madera, como se puede ver acá, con una arquitectura de tierra.
Implementaron después, que fueron evolucionando, implementaron la mampostería con los relieves escultóricos, las escalinatas en los centros ceremoniales, que son esta parte, la escalinata, y también tuvieron unas nociones de ordenamiento urbano en torno a sus centros ceremoniales. También más adelante se utilizó lo que eran las cubiertas de hormigón y la presencia de elementos de estuco en alto relieve. De igual manera, los tableros en piedra caliza, que marcaban lo que era su dinastía, y los dinteles de madera, techumbres de cornisa salediza. Los centros ceremoniales de Palenque se dividen en tres grupos o tres fases. Estos tres grupos, o la fase uno, que era Grupo Norte, encontramos el Templo del Conde. El Templo del Conde, que su basamento era de 5 cuerpos, se conserva su estructura arquitectónica original. El espacio interno es de proporción lineal de muy reducida amplitud, impuestas por las bóvedas en saledizo. También tenemos la fase 2, en la que se encuentra el Templo de la Calavera, el Templo 11, el Templo de la Reina Roja y el Templo de las Inscripciones. El Templo de las Inscripciones El Templo de las Inscripciones se ubica en el área central de la ciudad. Su escalinata desemboca en la Plaza Mayor, como podemos ver acá, en la Plaza Mayor, y se adapta armoniosamente con su entorno. El basamento del Templo de las Inscripciones está adosado a la columna contigua, aprovechando el relieve para elevar su basamento, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Esta es una planimetría. Aquí está situado al frente de lo que es el Palacio de Palenque, y este es lo que es el Templo de las Inscripciones. El Templo de las Inscripciones contaba con una crestería, paneles con glifos, su ornamentación. También este es un corte del templo donde tenía las escaleras dentro de la pirámide y los conductos de ventilación, ¿no? Tenía un sarcófago y la cámara mortuaria, que era de función funeraria. El palacio. El palacio en Palenque tiene una forma piramidal de doble crujía, con sus pórticos, a ambos lados y las cresterías, ¿no? Lo podemos ver. El espacio cuenta con una torre alta de varios niveles, llamada observatorio, y su función es de usos mixtos. La torre era usada como observatorio astronómico, y las casas, que son las que están alrededor, aquí se puede apreciar mejor, la casa A, la casa C, la casa B y la casa E, tuvieron distintos usos, desde usos ceremoniales hasta administrativos y habitacionales. Las tres galerías encontradas al lado sur, de igual manera, se utilizaban como complejo habitacional para los monarcas. Los materiales y las tecnologías están compuestos por diferentes estructuras que fueron edificadas por varios siglos como mampostería. En la parte de los relieves estaban hechos por estucos, los cuales algunos se deterioraron rápido por este motivo. Este palacio tiene un orden de composición arquitectónica. Las edificaciones se disponen en torno a 4 patios que presentan distintas dimensiones y localizaciones. Su esquema compositivo se vuelve complejo, pero sus edificaciones integran el complejo, que datan de distintas épocas. Sus datos: se trata de un complejo de palaciego compuesto por varias diversas estructuras, que fue edificado a través de varios siglos, ya que presenta distintas etapas constructivas. También es declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO. Entramos a la fase 3 de Palenque, que en la fase 3 encontramos el Templo del Sol, el templo, el templo 14, el Templo de la Cruz Folián y el Templo 15. El Templo de la Cruz, eh, el Templo de la Cruz, se aprecia la edificación que se emplaza sobre el basamento piramidal.
Características propias de la arquitectura mencana. También tenemos un acceso enmarcado en falso en el arco maya, como acá podemos observar. Se aprecia también la composición del basamento tablero talaúd, que es una influencia de la cultura tihuanaca. Como podemos ver, también este templo de la cruz tenía una crestería. Se constaba de tres elementos, que sería la crestería, el templo superior y lo que es la base piramidal.